Continuamos con el diagrama de flujo. Construir la tabla de variables. Entonces tenemos las variables de entrada, las de proceso y las de salida. La simbología. Tx es la distancia del punto inicial de la tabla a la orilla del río. Ty, distancia del punto inicial de la tabla al enmayado. Ex, distancia del aspersor 1 a la orilla del río. Ey, distancia del aspersor 1 al enmayado. Fx, distancia del aspersor 2 a la orilla del río. Fy, distancia del aspersor 2 al enmayado. Mi, pendiente de la orilla inferior del canal. Ms, pendiente de la orilla superior del canal. Ys, ecuación de la orilla superior del canal. Mt, pendiente de la tabla. Yt, ecuación de la tabla. Rx, distancia del punto final de la tabla a la orilla del río. Ry, distancia del punto final de la tabla al enmayado. Y D, distancia de la tabla. Y voy a mostrar las variables. Inicio. Variables de entrada: Tx, Ty, Ex, Ey, Fx y Fy. La pendiente de la orilla inferior del canal: Ty menos Ey, Tx menos Ex. Ms igual a Mi. Ys, esta expresión. Mt menos 1 sobre Ms. Yt, la expresión. Rx, Ry. Por último, la distancia entre los puntos. Imprimimos D o cualquier otro resultado. Pseudocódigo. Leer Tx, la distancia del punto inicial de la tabla a la orilla del río. Leer Ty, la distancia del punto inicial de la tabla al enmayado. Leer Ex, la distancia del aspersor 1 a la orilla del río. Leer Ey, la distancia del aspersor 1 al enmayado. Leer Fx, la distancia del aspersor 2 a la orilla del río. Leer Fy, la distancia del aspersor 2 al enmayado. De ahí calcular la pendiente de la orilla inferior del canal. Mi igual a Ty menos Ey sobre Tx menos X. Igualar las pendientes. Ms igual a Mi. Determinar la ecuación de la orilla superior del canal. Esta expresión. Calcular la pendiente de la tabla. Determinar la ecuación de la tabla. Esta expresión. Determinar Rx, que ya lo obtuvimos anteriormente, y Ry. Al final, aplicar la estructura distancia entre los puntos. D igual Rx menos Tx al cuadrado más Ry menos Ty al cuadrado. Imprimir los resultados de Mi, Ms, Mt, Ys y Yt. Tenemos los comandos y finalizar el pseudocódigo. Actividad 4. Interacción con la interfaz de MATLAB. Entonces, como sabemos, es ejecutar, abrir un nuevo script, escribir el programa, correr el programa, comprobar resultados e interactuar con otros datos. Bueno, para ello vamos a minimizar esta página y abrir este bloc de notas para crear el pseudocódigo. Ejecutamos el programa, ya lo tenemos, abrimos un nuevo script y comenzamos a escribir el programa. Entonces aquí podemos copiar esta parte y analizar qué va a pasar. Entonces la variable Tx es la distancia, aquí va a ser comilla simple, la distancia del punto inicial de la tabla a la orilla del río es un espacio y cerramos. Al final, punto y coma. Ty, la distancia del punto inicial de la tabla al enmayado es espacio, comilla simple y punto y coma. Ex, la distancia del aspersor 1 a la orilla del río es punto y coma. Ey, la distancia del aspersor 1 al enmayado es punto y coma. Fx, la distancia del aspersor 2 a la orilla del río es
punto y coma, FY. La distancia del aspersor 2 al enmayado es punto y coma. Ahora los procesos, copiamos los procesos. Entonces tenemos varios errores, checamos uno por uno. La pendiente sería TY menos AY sobre TX menos EX, al final punto y coma. Igualamos las pendientes, al final punto y coma. Aquí este punto no lo reconoce, le cambiamos por asterisco y asterisco. Aquí cerramos punto y coma. Aquí sería sobre MS punto y coma. Cambiamos los puntos por asteriscos, que es la ecuación de la recta, y esta expresión igual cambiamos por asteriscos y al final punto y coma. Aquí nos faltó punto y coma, asterisco, asterisco y todos asterisco. Al final punto y coma, y aquí nos marca error, sería esto al cuadrado, esto al cuadrado y esto al cuadrado. Aquí va a ser la raíz SQRT de esto. Al final punto y coma. Terminamos con los procesos. Ahora vamos a imprimir en pantalla. Primeramente, la pendiente de la orilla inferior del canal es el valor que esté en MI. Aquí, como sabemos, colocamos diagonal N. Diagonal N, la pendiente de la orilla superior del canal es MS. La pendiente de la tabla es MT. Diagonal N. Al final punto y coma. Punto y coma. La ecuación de la orilla superior del canal es diagonal N, punto y coma. Aquí que me imprima YS, o sea, es esta expresión de DYS, es la que vamos a colocar aquí, y la expresión YS, o sea, esto que me indique que es este YS. Es decir, aquí va a colocar el resultado de esto, y YS me va a colocar estos caracteres YS. Ahora bien, la ecuación de la tabla es diagonal N, punto y coma. Al igual que aquí marco un error, comillas. Ahora aquí me va a colocar el valor que me dé aquí, YT, y aquí los caracteres de YT. Y por último, la distancia de la tabla es, colocamos diagonal N y el valor que tenga en D. Aquí podemos colocar un diagonal N al inicio para que salga, haga un salto de línea. Y listo, esperemos que todo esté bien. Guardamos el programa. Le llamamos sec4, guardar, y nos vamos a la ventana de comandos. Antes de correr el programa vamos a analizar otra vez el código. Aquí vamos a hacer una consideración. Aquí esta X no está definida, pero es una variable, esta X y también esta X de aquí. Por lo tanto, vamos a definirla como una variable con el comando sims X, punto y coma, para que me devuelva
o para que me genere las expresiones correctas. Damos guardar y corremos el programa. Sec 4. La distancia del punto inicial de la tabla a la orilla del río es, tenemos los valores, es 8. La distancia del punto inicial de la tabla al enmayado es 4. La distancia del aspersor 1 a la orilla del río es, aquí tenemos que es 4. La distancia del aspersor 1 al enmayado es 8. La distancia del aspersor 2 a la orilla del río es 16. Y la distancia del aspersor 2 al enmayado es 2. Comprobamos resultados. Y obtenemos lo siguiente. La pendiente de la orilla inferior del canal es menos 1. Aquí tenemos la pendiente, que es menos 1. La pendiente de la orilla superior del canal también es menos 1. La ecuación de la pendiente de la tabla es 1, aquí está. La ecuación de la orilla superior del canal es YS, 18 menos X, ¿qué es esto? 18 menos X. La ecuación de la tabla es YT igual a X menos 4. Aquí tenemos que es X menos 4. Y al final la distancia de la tabla es 4.2426. ¿Qué valor nos dio? 4.24. Claro, aquí dos decimales más. Y obtenemos los resultados correctos. Ahora podemos interactuar con otros valores, por ejemplo, CLC, borrar pantalla, y sec 4. Entonces los valores serían, la distancia del punto inicial de la tabla a la orilla del río, aquí va a ser 8. La distancia del punto inicial de la tabla al enmayado va a ser 4. La distancia del aspersor 1 a la orilla del río es 5. La distancia del aspersor 1 al enmayado es 10. Enter. La distancia del aspersor 2 a la orilla del río es 12. Y la distancia del aspersor 2 al enmayado es 3. Y obtenemos los resultados. La pendiente menos 2, 0.5. La ecuación, la otra ecuación, y la distancia 3.13 metros. Y finalizamos el programa.